Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Encuentros Extraordinarios. ¿Quién no recuerda el famoso programa de radio La Mano Peluda? ¿Quién no recuerda todos los casos que ahí nos enteramos de brujas, posesiones demoníacas, avistamientos ovni, chupacabras, etcétera, etcétera, etcétera? Usted recordará que era todas las noches, que uno se sentaba, escuchaba la radio y empezaba a fluir una cantidad impresionante de historias que siempre nos llevaban de la mano para conocer esas otras realidades. Pues hoy, en Encuentros Extraordinarios, se encuentra Nacho Muñoz, productor y conductor de La Mano Peluda, porque La Mano Peluda continúa. La Mano Peluda sigue a través de las ondas hertzianas desde la Ciudad de México hacia toda la República Mexicana y hacia otras ciudades en otros países. Y quédese, porque estoy seguro que va a conocer, va a aprender, va a entender todo lo que implica este gran tema que siempre nos llevó a conocer, a disfrutar y a darnos miedo cuando escuchábamos esos relatos. Y les recuerdo también, en Spotify encuentran la versión sin censura de Encuentros Extraordinarios. Nacho, gracias por estar aquí en Encuentros Extraordinarios. Un placer, Johanan, una vez más coincidir contigo en una de esas experiencias de las cuales tú tienes bastantes y por supuesto hemos sido afortunados de contar con tu amistad. No, hombre, pues gracias a ti, y vaya que el hablar de La Mano Peluda es hablar de una leyenda de la radio, pero yo creo que no es solamente en México, de la radio a nivel mundial. En los viajes que constantemente hago a diversos lugares del planeta, siempre hay un comentario para La Mano Peluda. Oye, ¿y sigue todavía el programa de La Mano Peluda? Oye, ¿y qué pasó con aquel programa que en las noches nos hablaban de espantos? Oye, eso no es normal y no es natural que ocurra, Nacho. Claro, fíjate que ha sido un programa que nosotros consideramos tiene vida propia, tiene alma, tiene espíritu. Es un programa que se conduce bajo la dirección de la misma gente, quien nos cuenta sus historias en primera persona muchas de las veces. En otras son vivencias que han tenido en un ambiente familiar o tal vez en un ambiente laboral, pero nunca dejan de ser impactantes. Mira, yo creo que al momento que ustedes despertaron el interés de una sociedad que estaba ávida que le escucharan, que estaba ávida de que alguien le ayudara de lo que le estuviera sucediendo, que una brujería, una posesión, etcétera, etcétera, yo creo que en ese momento ustedes llamaron tanto la atención, ayudaron a tanta gente, pero también a concientizar a la sociedad mexicana de que esto existía y era real. Así es, fuimos afortunados de haber sido elegidos para permanecer en este proyecto La Mano Peluda, que ya tiene 30 años y que por supuesto ha tenido diferentes etapas, diferentes matices, relatos extraordinarios, el de Katia, el niño con cuernos, el caso de Josué, la casona de Fidel. Son las botas malditas, son infinidad de relatos y siguen llegando, Johanan. Claro, ¿qué serán? ¿Cuántos relatos? Ya sé que esto te lo he preguntado en otros momentos y todo. ¿Qué serán? ¿Cuántos relatos en estos 30 años? Pues es que cualquier cifra que te diga puedo quedarme corto, 500,000, 1,000,000, 2 millones, no sé, son 30 años. Y si tú te pones a hacer cuentas simples, son 30 años de transmisión. Hubo ocasiones en que se transmitía de lunes a domingo y esto significaría que si por promedio entran de 8 a 10 relatos en un programa de 2 horas, multiplícalo por los 30 años y si le agregas ahora la cantidad de mensajes que nos llegan vía WhatsApp, es decir, mensajes de audio en donde también nos narran sus historias, esto se vuelve prácticamente incontable. Claro, desde luego. A ver, si tiene 30 años para este momento, estaríamos hablando que fue que en el 95. 1995, un 13 de agosto, empezó transmisiones La Mano Peluda bajo la conducción de Rubén García Castillo. Ok.
30 años después, ¿cómo se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías? Yo creo que va a la par con la tecnología, es decir, es parte de nosotros. Recordamos la época en donde solamente recibíamos llamadas telefónicas, se escribía en papeleta directamente, pasamos a la época del famoso Messenger, pasamos a la época del Hi-Fi. Y pasamos a la época de, no sé, ahora ya son correos electrónicos. Pasamos después por todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la comunicación en Facebook directamente, y pues ahora WhatsApp, que ha revolucionado todo, ha facilitado muchísimo el trabajo para todo el mundo. Claro, desde luego. Muy bien. A ver, Nacho, en un principio era audio. En un principio eran los relatos. En un principio era a nivel nacional e internacional que se escuchaba La Mano Peluda, pero le ganaba en rating a los principales programas de noticias de México. Claro, fíjate que aquí se hace patente. Ya ves que hay un dicho que no sé quién lo dijo, pero es: la imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale. Tengo entendido que la frase original es: la imaginación vale más que 1000 palabras. Tengo entendido que esa es la frase original. Y yo estoy completamente de acuerdo. Las personas que somos fanáticos de la radio, que nos encanta escuchar historias, que nos encanta echar a volar la imaginación, yo creo que lo podemos corroborar. Cuando escuchabas anteriormente esas radionovelas en donde te describían toda una escena, tú proyectabas tu mente y te volcabas hacia un escenario. Y eso fue el gran éxito de La Mano Peluda, a diferencia, por ejemplo, de los formatos que son más visuales. Hubo un intento en alguna ocasión de meter La Mano Peluda a televisión, pero la respuesta no fue muy buena porque la gente quería seguir escuchando historias, y cuando alguien describía "se me apareció un demonio", cada quien en su mente ponía el demonio, pero si tú tratabas de hacer una recreación poniendo un demonio, con alguien quedabas mal. Claro. Sí, desde luego. Porque yo recuerdo, fíjate, yo estaba muy chavillo y no te mostré ahorita que te di el tour aquí en el estudio. Ajá. Tengo uno de los pósters que es de los primeros que cuando la estación de radio mandaba a sus camionetas a hacer promoción, estaban regalando ese póster. Entonces yo salgo corriendo detrás de la camioneta que ya se iba, porque mis papás me dijeron: mira, están regalando ahí del programa que escuchas, que no sé qué. Ajá. Y yo cuando salgo ya se iba la camioneta, ya voy corriendo atrás de la camioneta, y ya afortunadamente se detuvieron y me dijeron: ¿qué pasa? No, pues regáleme un póster, yo quiero un póster. Y me dieron, que está enorme, enorme. Sí, que lo va a ver usted aquí, que lo está mirando. Este es el póster, el de La Mano, que está así. Correcto. Y que el conductor en esa etapa era Rubén García Castillo. Así es, el primer locutor de La Mano Peluda, que fue para él una gran sorpresa. Para todos fue una gran sorpresa, ¿verdad? Porque, como bien lo mencionas, rompió rating. Un rating que en aquel momento, te voy a inventar cifras porque no recuerdo bien los datos, ¿no? Sí. Pero el común de las radiodifusoras tenían .15, .16, y La Mano Peluda 3.5, 4, compitiendo con los números de las televisoras, de los programas principales de noticieros a nivel nacional. Claro, ¿cuál fue el éxito? ¿Las historias, los conductores, la estación? Fue una conjunción de la gente que tiene la necesidad, el deseo de compartir historias que les han sucedido, y por otra parte, pues el talento en la locución que tenía Rubén, el talento indudable de Juan Ramón, que hicieron crecer esta semillita, la regaron con tanto profesionalismo que fue creciendo, evolucionando a diferentes niveles, ¿no? Y en diferentes etapas también, ¿por qué no decirlo? Claro, desde luego. ¿Había algún tipo de preparación? O sea, me queda claro que en 1995 no era tan sencillo el encontrar tanta información como existe a la fecha. Ahora tenemos un mar de información tremendo que ya no sabemos ni para dónde voltear. Pero en 1995 no era así. No había tantos casos, tantos detalles, tantos libros. No lo había. ¿De qué manera se empezaron a preparar? Pues utilizando libros. Buscábamos información en libros, buscábamos información en la hemeroteca, buscábamos información prácticamente donde se pudiera. Realmente
sí nos gustaba indagar en todos lados. El mundo paranormal pues siempre ha sido, digamos, un tema taquillero, ¿no? Y eso bajo la conducción muy adecuada de Juan y de Rubén, pues realmente se facilitó el asunto, facilitaron mucho las cosas y nunca nos imaginamos que llegara a tales niveles, ¿no? ¿A qué nivel? Pues que inclusive en los aniversarios de La Mano Peluda solíamos grabar o hacer producciones específicas en donde artistas, gente conocida, felicidades para La Mano Peluda en su 5º aniversario, en su 8º aniversario. Pues que hasta presidentes de la República nos felicitaran. ¿De verdad? Sí, claro. No me digas. Así ¿Cómo es. quién? Pues nos felicitó Vicente Fox, Calderón. Dicen, son panistas. No, para nada. Pero sí. Tuvimos ese privilegio de ser felicitados por ellos. Bueno, pero no es normal. Yo vuelvo al punto. No es normal que un programa de radio que no tenga que ver con la política o cuestiones sociales, porque eso es más sencillo, pues, que la clase política voltee y los felicite y los voltee a ver. Uh-huh. Pero en un tema de misterio o de fenómenos paranormales, eso no es normal. No, para nada. Es, algo que llamó mucho la atención, ¿no? Claro. Desde luego, cuando ustedes comenzaron a ver el éxito que estaban teniendo, ¿qué sucedió al interior del equipo de trabajo? Hubo un gran compromiso de todos, Juan Ramón empezó a documentarse más y si tú checas los primeros programas de Juan Ramón y los que tuvo al final, ya se ve una persona mucho más conocedora del tema, más suelto en ese sentido, con menos miedo, porque al principio es verdad que a todos nos daba un poquito de escalofrío estar escuchando historias y de repente tener experiencias en la misma cabina, se convertía en algo pues un tanto pesado. ¿Por qué? ¿Qué sucedía en la cabina o qué? Llegaba a sentirse una atmósfera cambiada, es decir, de un clima como en el que estamos ahorita y de repente comenzar a sentir mucho frío. Si a esto le agregas el factor que estás escuchando una historia espeluznante de alguien que está llorando, que alguien que está sufriendo o padeciendo un ataque espiritual, pues sí se pone la cosa muy, muy, muy densa. Y empezamos a experimentar todo eso. Inclusive hay uno de los casos muy conocidos de Juan, el de la famosa casona de Fidel, y tú lo puedes notar ahí en su voz, se escucha espantado, se escucha alertado. De hecho tuvo que ser asistido por el médico 2 veces porque tuvo así como una especie de descompensación, y terminando la transmisión también estuvo un rato hasta que se estabilizó porque se asustó fuertemente. Y al final de la carrera de Juan, pues difícilmente lo ibas a escuchar así de espantado. Eso quiere decir que fue una persona que se dedicó al programa, que le echó ganas, talento y por supuesto entusiasmo, y también él se preocupó por enriquecer su acervo en cuanto al conocimiento del mundo paranormal. Que eso era muy bueno, porque imagínate, con tantos millones de personas que los escuchaban cada noche, y si tú hacías o ustedes hacían en general, hacían un mal comentario o una mala recomendación, imagínate la cantidad de personas que a lo mejor iban a hacer eso que ustedes estaban recomendando. Y si no había la información, no estaba la experiencia, iba a ser un caos. Completamente. Y créeme que sí lo llegamos a vivir, llegamos a sentir esa responsabilidad de lanzar un comentario así a la ligera, porque bueno, tú sabes lo que tienes, tú sabes tus creencias, tú sabes cuáles son tus convicciones, pero del que está llamando no conoces nada más que lo que te está diciendo. Puedes hacer algunas interpretaciones de acuerdo a la forma en que hablan y a la forma en que se expresan. Más o menos tú te vas dando cuenta, esta es una persona que le gusta leer, es una persona que le gusta estudiar, es una persona apasionada por la temática paranormal. Entonces hay muchos factores que se tienen que ir abordando. Y en el aspecto sugestión, también es indispensable pues poder conocer qué tan vulnerable puede ser X o Y persona, porque de que los hay gente que se sugestiona muy fácilmente. Claro, desde luego. Muy bien. Ahora, Nacho, ¿cada cuándo ustedes salían a hacer alguna transmisión a algún lugar? Ya fuera una casona, fuera, no sé, cuando salían, ¿cada cuándo era? Mira, eran temporadas. Había ocasiones en que hacíamos una por semana, 2, 3 meses. Nos aventábamos una por semana, todos los miércoles íbamos a una casa, nosotros llamábamos casa embrujada, ¿no? Independientemente si estaba la casa embrujada o no, porque podía haber otro tipo de fenómenos,
apariciones o un caso de posesión o algún otro fenómeno que se pudiera presentar en la casa, ¿no? Entonces, estábamos haciendo ese tipo de visitas por lo menos una vez a la semana. Luego le bajamos un poquito y lo empezamos a hacer una vez a la quincena y luego se fueron espaciando también los periodos en que hacíamos este tipo de visitas o recorridos. Ok, ¿qué encontraron? Llegamos a ver muchas cosas. Gente poseída, gente que pues rinden culto a entidades no muy buenas y que la familia, sin saber, estaban siendo comprometidos espiritualmente hablando y ellos eran los que abrían puertas. En este rollo espiritual tú sabes que siempre el asunto es abrir puertas. Claro. Cuando la gente se presta para que se abra una puerta, tú no sabes si ese ente que está manifestándose ahí donde tú vives te va a atacar a ti o a alguien más vulnerable de tu familia. Es fuerte, pero así es. Muchas veces, sin deberla ni temerla, los papás ignoran que los niños o los hijos practican con la ouija o leen cartas o pertenecen a un satánico, y es ahí donde empiezan los problemas. Claro, desde luego. Ahora, Nacho, cuando ustedes estaban en ese lugar, cuando tú veías que estaban ocurriendo cosas, ¿realmente era porque había una posesión o porque en la casa ocurrían cosas o había alguien que estaba alterando la escena para que ustedes se creyeran que ahí ocurrían algo? No, definitivamente yo no detecté nunca que estuviesen fabricando una escena, ¿no? Más bien ahí la cosa era muy, muy sincera. La gente se abría con nosotros porque si tenían un problema era la oportunidad, y aquí sí lo pongo entre comillas porque depende de las convicciones de cada quien, de quitarse ese problema, ya que nosotros en nuestro equipo de investigación paranormal iba Juan Ramón como conductor, pero él solamente hacía la función de comunicar, de conducir. Llevábamos gente especializada, llevábamos un equipo el parapsicólogo con su equipo, llevábamos un doctor que nos acompañaba, llevaba hasta tanque de oxígeno y toda la cosa. Para el pastor Roberto Guaso, que nos hacía las funciones de cobertura espiritual. Repito, esto ya depende de las creencias de la gente. Entonces, hay lugares en donde tú sabes que ellos no van a aceptar que un parapsicólogo intervenga. Y entonces ahí se abría el espacio para el pastor. Y viceversa, ¿no? Lugares en donde dicen, no, ayúdeme, quíteme este malestar. Y cuando hablamos de detección espiritual, pues estamos hablando de sentidos que no se ven, pero que en algún momento dado se puede percibir si tú tienes esa capacidad, ¿no? de percepción, de canalización, porque ese es el caso del parapsicólogo que nos acompaña, el maestro Eric Soham, quien todavía está como parte de nuestro staff, como parte del equipo, y también ya lleva varias décadas con nosotros. Claro, muy bien. Ustedes llegaban, empezaban a transmitir, hacían los recorridos. Sí. ¿Y luego? Bueno, exactamente, ese es el punto. Hacíamos los recorridos con la misma persona narrándonos de qué es lo que pasaba en la casa. Mi función en ese momento, aparte de coordinar la llamada con la cabina, mi función era grabar con video y documentar todo el caso, ¿no? Todo lo que nos iban mostrando, que mira, aquí en esta recámara aparece un señor en ese rincón y podías ver al parapsicólogo haciendo sus movimientos como de detección, ¿no? Para las personas que no conocen eso dicen, está haciendo una fantochada, ¿no? Sí. Pero la gente que se dedica a eso es una forma en que detectan energías. Ahora los modernos exploradores pues traen su detector de campos electromagnéticos. Sí, ya la historia ya cambió, ya no más sofisticado. Y no sé qué tantas cosas pueden incrementar o agregar. Pero el punto es, y eso yo siempre lo pongo en tela de juicio, cuando estos investigadores detectan algo, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen con esa información que reciben a través de un dispositivo electrónico? Y el maestro Soham, que ese es su nombre con el que trabaja él, pues él todo es detección energética, ¿no? Y mental, espiritual.
tal como lo hace una persona que se dedica al psiquismo. Claro, desde luego. Muy bien. ¿Cuál es el caso en ese aspecto de cuando ustedes iban a las casas o a las casonas? ¿Cuál fue el caso que más te marcó? Hubo varios. Y yo destaco, entre otros, uno ahí en Tlatelolco, en donde pues sí hubo manifestaciones, la casa estaba infestada por plagas, pero también puedo destacar algunos casos en donde había posesión. Créeme, Johanan, que tener a una persona posesa enfrente de ti no es nada agradable. Por muy fuerte que tengas tus convicciones, sientes cierta vulnerabilidad que te obliga a apegarte a eso en lo que tú crees. Si tú crees en Dios, comienzas a orar para que a ti no te pase nada, ya que estos seres son inestables. Si hay una persona que en ese momento no está bien energéticamente o espiritualmente, esa persona, al estar en ese mismo salón donde hay una persona con un espíritu manifiesto, que es como se debe mencionar, cuando el espíritu manifiesto está ahí y alguien que llega como Juan por su casa o está desprevenido, puede ser receptor de ese espíritu y brinca de aquí para allá. O inclusive pocas veces es un solo espíritu, muchas veces son varios espíritus los que están mortificando a una persona, y con uno o dos que se vayan a otro individuo que esté desprevenido puede ser muy, muy peligroso. ¿A qué nivel? Pues mira, nos tocó ir a una casa en donde tenían encadenado a un muchacho porque se ponía muy, muy, muy agresivo, muy loco. Y tú dices, bueno, es que esa es una esquizofrenia. La gente dice, no, es que ya fuimos, ya nos diagnosticaron, ya estuvo en el hospital y dicen que no va por ahí. Entonces llegan a la conclusión de que el joven lo que necesita es un exorcismo. Y luego ahí empieza otro rollo, empezar a encontrar o a localizar a alguien que les quiera hacer el exorcismo. Muchas veces la gente se acerca a su iglesia, a su parroquia, y les dice, no, es que aquí no hacemos eso, necesitas ir a otro lado, y ahí andan en un peregrinar que para qué te cuento, ¿no? Claro. Hubo una ocasión que tuvimos una mesa de panelistas y se tocó el tema de la posesión. Como lo anunciábamos previamente, no sé, una semana antes, ¿no? Próximo lunes vamos a tener el especial de exorcismo. Pues hubo una familia que nos llamó. Es que ya vamos para allá. ¿Cómo que ya vienen para acá? Sí, vamos para allá porque nosotros tenemos un familiar que está poseído. Y no, pero ¿a qué vienen, no? O sea, aquí no se va, estás en el radio. Sí. Pues se dejaron ir y llegaron. Y llegaron con un muchacho que sí, efectivamente tenía ahí unos demonios dentro y empezó a manifestarse. Recuerdo mucho esa noche porque los policías, los guardias de la que les daban acceso, pues no sabían qué hacer. Y tampoco podemos permitir que entraran porque pues se pusieron varias cosas pues en la palestra, ¿no? Era un estudio de televisión pequeño y si rompía algo, bueno, era complicado. Era complicado. Entonces optamos por salir al estacionamiento y ahí en el estacionamiento comenzó a manifestarse el espíritu, el demonio que traía este joven. Yo me acuerdo que yo estaba grabando y se voltea con unos ojos horribles, prácticamente me aventaba los ojos, tú sentías la agresión, yo sentía la agresión y me gritó, no me grabes, perro, y empezaba a decir maldiciones. Estuvo bien cañón en el estacionamiento. Yo creo que la gente que iba pasando por la calle decían, ¿ahora qué están haciendo ahí? Y es que, ¿sabes qué? Lo que más estremece, yo no sé si tú has estado en un lugar donde hay un poseído, pero lo que más estremece es el sonido que sale de su garganta, un sonido indescriptible. Yo siempre lo comento, es como si varias personas hablaran a través de un tubo, pero varios al mismo tiempo. Entonces oye ahí como una reverberación rara, la voz extremadamente ronca, muy, muy gutural. Algo también que nunca se me va a olvidar es la forma en la que la garganta se les infla. Yo creo que de ahí viene esa voz tan así, tan extraña. Sí. Como le hacen los pichones. ¿Has visto cómo los pichones inflan? Pues como el pecho, ¿no? Ajá. Pues justo así, pero aquí en la garganta. Y tú dices, wow, qué espanto, ¿no? Estar viviendo algo así.
¿Te imaginas el tormento de la familia que están sufriendo? No, imagínate nada más. Y sin que nadie los pueda ayudar, ¿no? O que a lo mejor la gente los escuchaba y no les creía. Así es. También ese es otro aspecto muy importante. O los tildan de esto. locos. Claro. No, tu hijo está de manicomio, ¿no? Está bien loquillo. Ajá, hay que internarlo, ¿no? Sí. Claro. Nacho, cuando tú estabas ahí, frente a esos escenarios, ¿te daba miedo? Sí, se siente miedo. Yo me sentía protegido porque espiritualmente yo siempre he dicho, siento, creo y tengo la convicción de que tengo una fe bastante fuerte, férrea. Y yo creo mucho en Jesucristo y siempre, antes de cualquier cosa, yo pedía ayuda, pedía consuelo, protección. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento, ¿no? Inclusive hay un pasaje bíblico en donde quisieron exorcizar a un joven y no pudieron y le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? Y Jesús les contesta, es que hay espíritus que solamente con oración y ayuno se pueden liberar, ¿no? Y tú te pones a pensar, oración y ayuno, esa es la clave, oración y ayuno, ¿no? Y ayuno no nos referimos estrictamente a no comer. Son muchas cosas en las que te tienes que cuidar. Si tú, por ejemplo, eres una persona que se dedica a hacer fraude, trinquetes, trampa, estafar y quieres participar en una liberación, tú eres vulnerable. No puedes, estás como manchado, estás como que tienes ahí los circuitos abiertos para que algo entre. No sé, a mí me llama mucho la atención porque ya me imagino el escenario, una persona gritando, una persona que a lo mejor puede mover a 2, 3 personas con la fuerza, con lo que siempre se ha dicho, ¿no? Uh-huh. Que hay como un exceso de fuerza en las personas que realmente están poseídas, o que se te quede viendo y empiece a hablarte en otro idioma, o que comience a decirte cosas muy puntuales de tu vida privada. Ha de ser alucinante eso. De hecho, miedo, sí. ¿no? Sí llegó a suceder, que le dijeran a alguien, no voy a decir nombres, a alguien de los que estaban ayudando, ¿y tú por qué dejaste a esa mujer? Y nadie sabía a qué se refería, pero él sí. Y luego me dijo, no, pues es que tuve problemas y así, ya nos platicó. Sí, en serio. Sí, de verdad. En otra ocasión igual se tocó el tema, estábamos hablando de espíritus, había mesa, y llegó un muchacho que, acompañado de su novia, porque había habido un vídeo en el metro y estos llegaron y se les ocurrió ver y vieron ahí la mancha todavía de, pues, ya sabes, ¿no? De líquido rojo. Sí, exacto. Sí, porque si decimos la palabra nos censuran. Ajá. Entonces lo vieron y la chava se impresionó demasiado. Bueno, a la hora de que ella vio eso, se le metió algo que andaba ahí. No te puedo asegurar que haya sido el espíritu del... No te lo puedo asegurar. Aunque luego lo que dijo, pues pone como que en duda de que si fue el espíritu del... Porque luego cuando tuvo el espíritu manifiesto ahí en la cabina, dijo que no se había suicidado, que lo habían aventado. Entonces estaba muy enojado, muy molesto. Y pues ya sabrás, bajaron gente de otras producciones, quisieron ayudarnos, la sujetaron a la chava y no podían, de plano los hacía así en algo que se llama titanismo o fuerza histérica en psiquiatría. Así le llaman cuando es alguien que tiene una fuerza demasiado grande que no corresponde a una jovencita menudita y que no la podían controlar. ¿Por qué la controlaban? Porque estábamos en un estudio de televisión y había muchos objetos con los que se podía hacer daño y causar grandes estragos también ahí en cabina. Qué fuerte. Pero, a ver, si era un programa que se dedicaba a divulgar eso y a concientizar a la ciudadanía de lo que implicaban estos temas a partir de los relatos de la gente, por medio de la estación no había algo como diciendo, a ver, vamos a poner más seguridad o vamos a poner a alguien que les ayude en caso de emergencia. ¿O no? Eso no sucedía. Pues no, realmente no. Ya nuestro horario de trabajo, pues ya es cuando casi no hay movimiento en la estación. Ya cuando algunos programas ya son grabados, 10 de la noche. La mayoría de los locutores, sus turnos son de 6 a 12 de la noche. A las 10
de 6 a 10 de la noche y a las 10 ya se van cada quien a su casa. Pocos programas nocturnos como La Mano Peluda transmitían en vivo. Entonces, pues eso facilitaba que hubiera menos gente, hubiese más tranquilidad en los pasillos y todo eso. Mira, yo recuerdo en una ocasión que me invitó Juan Ramón a hablar de ovnis, que era muy poquita las veces que ustedes abordaban otros temas que no fuera lo paranormal, ¿no? Sí. Y recuerdo que yo entré a la cabina y lo primero que vi fue una Biblia a un lado de Juan Ramón. Creo que era del lado izquierdo que la tenía. Y recuerdo que le pregunté, ¿por qué lo tienes? Dice, porque esta me ha ayudado y me ha salvado de muchas cosas cuando en la cabina ocurren cosas extrañas. No ahondó más porque en eso ya entró al programa, me empezó a entrevistar y luego ya se me olvidó. Sí. ¿Por qué lo hacían? Pues mira, esa Biblia todavía la tengo, la conservo, es mía, ¿no? Yo la llevaba. Sí. Y regularmente, cuando había alguna necesidad de orientación espiritual, pues yo buscaba algún versículo bíblico, algún salmo, alguna cosa que le pudiera servir de apoyo a Juan para poder, pues, comentarlo con la persona, ¿no? Y sí se dieron varios casos. Por ejemplo, la vez que estaba la Biblia abierta y de repente Juan Ramón iba a leer el Salmo 91 y la Biblia se cerraba, se quitaba del Salmo 91, como si le aventaras aire y las hojas se mueven así. Sí, sí. Sucedió, volvíamos a ponerla, bueno, Juan, porque nosotros estábamos del otro lado, volvió a poner la hoja y se le cambiaba. Se le cambiaba, exactamente. Otra ocasión en que le mandaron a Juan el Padre Nuestro satánico, nos lo mandaron por correo electrónico, se imprimían algunos correos y entre esos correos iba esa y lo vio Juan Ramón, dijo, no manches, esto es satánico, ¿no? Y lo puso así a un lado y como si hubiera una ráfaga de viento, se regresó en la hoja. Dos veces ocurrió y son cosas que si lo platicas con la gente no te va a creer, pero pasaba. O sea, ustedes fueron testigos de eso. Sí, claro, sí. ¿Y lo leyeron? No. O sea, se dieron cuenta de que había algo raro ahí. Ya con el comienzo del texto te das cuenta por dónde viene, ¿no? Y ya no lo leyó ni siquiera al aire, ¿no? O sea, lo leyó primero como para una sondeada, a ver qué vas a decir entrando al aire. Y dices, no manches, esto no. Porque pues comprometes a la gente, ¿no? Pues sí, exactamente. Como tú bien lo mencionas o lo has mencionado, cuando la gente es muy débil, cuando la gente no tiene el contexto general de lo que implican estos grandes temas, es ahí cuando puede sugestionarse y crearse un caos para la vida y en el lugar donde se encuentre esa persona. Claro, sí, mira, fue una de las razones por los que nosotros dejamos de recibir llamadas que comprometieran a las personas. ¿Qué tipo de llamadas? Se daba el caso que estando en la transmisión entraba una llamada, nos decía el papá, es que mi hija está poseída. Es más, hay una grabación que luego repetimos, decía, se oía el grito, ¿no? ¡Pásamelo! ¿Quiere hablar con usted? Y Juan Ramón rápido, oye, pues, ¿qué onda? Y ya teníamos en la otra línea al pastor o al maestro Soham para que intervinieran cuando fuera necesario, ¿no? ¿Y tú quién eres? No, yo me llamo así. ¿Y qué haces con esa mujer? No, pues a mí me la entregaron. Que también suele ser el caso, ¿no? Que entregan a las personas espiritualmente en un pacto, en diferentes cosas. Y resulta que nos dábamos cuenta de que había ocasiones en que la gente del otro lado del teléfono se quedaba muy alterada, ¿no? Entonces, a distancia, pues difícilmente podríamos hacer algo. Claro. Tal vez si se mantuvieran en la línea, en una conversación ya fuera del aire, porque imagínate estar oyendo eso al aire con el pastor o con el maestro, tal vez pudieran ayudarles un poco, pero Juan Ramón decía literalmente, es que les dejamos la rata envenenada. Pues sí. Mejor eso, no hay que hacerlo así, o en todo caso, cuando se dé la ocasión, pues vamos a su casa, ¿no? Claro. Se dieron cuenta, iban haciendo correcciones, iban modificando la línea, iban haciendo cosas para no afectar a la gente. Sí. Pero entonces estaban conscientes de que eran millones de personas las que los escuchaban. Sí, sería mentir si te digo que no. Estábamos conscientes de que la mano peluda era un fenómeno. A donde quiera que íbamos, sabían que era la mano peluda. Digamos que
De 10 personas, 7 sabían qué era la mano peluda. Nos lo hacían ver cuando íbamos a transmitir a diferentes plazas de la República. Se abarrotaba, ¿no? Se llenaba de gente y todos muy participativos. Entonces era muy padre el ambiente que se creaba y sobre todo que pues en persona, ¿no? Podían platicar con Juan, podían comentarle sus historias, platicar con el maestro Soham. Ya haz de cuenta que esas firmas de libros, pero sin libro, sí. así se convertía. Ya, todo lo publicaban, todo lo daban a conocer, o hubo casos que a lo mejor por la crudeza de los hechos dijeron, no podemos dar a conocer esto. No, todo se publicó. Ajá. Entonces, esos videos que se llaman el archivo que la mano peluda no quiso contar o el archivo secreto de la mano peluda, lo que nunca quisieron decir, eso no existe. Todo era al aire, todo era en vivo. Simple y sencillamente seleccionábamos de la gran cantidad de llamadas, seleccionábamos por tema para que fuera variado, más no por el contenido, es decir, no, este está chafa, este está bueno. No, era parejo, ¿no? Era parejo, sí. Y todo fue en vivo, completamente en vivo. No existen archivos ocultos, no existen... sí, te lo digo porque yo mismo lo he visto, ¿no? Que publican el que nunca quisieron publicar. No. Todo fue en vivo y esa era la gran magia y yo creo que el gran éxito de la mano peluda. Claro, cuando había una llamada que les llegaba a ustedes, ¿qué era lo que hacían? ¿Lo filtraban? Primero hablaban con la persona, que les explicara un poco qué era lo que iban a relatar, o ya era directo así, tal cual. Teníamos un equipo de telemarketing, atendían 5 líneas telefónicas y ellos iban llenando en una papeleta. Sí. Primero fue la papeleta y luego ya fue a través de sistema digital, ¿no? Pero ellos iban llenando de qué trataba tal caso. Entonces nos dábamos el lujo de seleccionar por tema brujas, ovnis, duendes, aparición, posesión, así. Y ya nosotros íbamos como que seleccionando, ¿no? Vamos primero con brujas, porque hay temas que abarcan más programa, ¿no? Y ya sabemos que si metemos, no sé, por ejemplo, posesión, se va a llevar prácticamente todo el programa y se van a quedar muchos sin participar. Entonces íbamos así como que seleccionando para que fuera más fluido el programa y variado. Ya. Esa era la única selección. En cuanto a contenido y esas cosas, no. Había cosas muy, muy interesantes, otras no tan interesantes, pero a fin de cuentas la función del programa era que la gente se desahogara, que la gente platicara sus vivencias. Claro, desde luego. Sobre todo, yo creo que fue un proceso muy bonito el momento en que la gente tenía la oportunidad de que lo escucharan. Al momento que solicitaban una ayuda y a lo mejor si estaba en sus posibilidades ustedes lo hicieran con los expertos que manejaban, pero creo que era regresar a lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos con nosotros, que en la noche nos contaban este tipo de historias para que nos fuéramos a dormir. Es correcto, sí, es la función principal. Había un término que utilizaba mucho Juan que era la comunicación oral, ¿no? Esa que poco a poco se va perdiendo y más ahora en las redes, ya prácticamente es teclear en silencio y se acabó. Y en aquel momento lo que queríamos era que la gente participara y platicara, narrara en voz propia sus experiencias o las de la familia, porque hay experiencias que tienen una tradición familiar que todos la conocen, desde el bisnieto hasta el abuelo, ¿no? El tatarabuelo, qué sé yo. Gente que nos narró que gracias a que encontraron un tesoro, la vida les cambió y no todo era ficción, ¿no? Sino que cosas reales, tesoros existen y personas que encontraron tesoros se hicieron de muchas propiedades, no todos son maldiciones, que puede ser también. Claro. Y muchas cosas así increíbles, impactantes. Ya. ¿Cuál fue el caso que tú consideres que impactó a la audiencia? Hay varios, está el caso, la casona de Fidel, Katia, era como por temporadas, ¿ves? Ajá. Se daba mucho que entraba el caso de Katia. ¿En qué consiste ese caso? De una chica que llamó al radio y para decir que ayúdeme, señor Juan Ramón, estoy poseída. ¿Cómo que estás poseída? Sí, señor Juan Ramón, y empezó a explicar y todo el rollo y de repente empezó, ¿tú qué te metes? La chava cambió de voz. Ándale, sí. Y le dijo, ¿tú qué te metes?
Y empezó ya con otra actitud, ¿no? Y eso fue uno de los casos. Entonces entraba Katia y se estacionaba ahí el tema como, no sé, 3 meses de que la gente, oye, Katia, y lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos porque lo pedía, ¿no? Y luego llamaba gente, ya le entendí lo que dice ahí, porque al final se oye que dice una frase, no sé qué, todo por adorarme y no sé. Entonces nosotros no lo habíamos detectado y la gente llamaba, oye, ya detecté que dice que gracias a Satanás y que por adorar, cosas así. Ya, ok. Entonces entraban como en periodos. Hubo uno muy fuerte que tú lo conoces, el famoso caso de Josué, que fue muy... Que lo hemos tenido aquí. Aquí lo hemos tenido en Encuentros Extraordinarios, sí. Bueno, y no he tenido la oportunidad de verlo, lo voy a ver, Johanan, te confieso. Y pues también fue uno de esos casos parteaguas que en su origen parecía muy genuino, muy legítimo, y un chavo arrepentido que quería romper con un pacto que había hecho. Nos hizo la descripción, narró todo lo que vivió y a final de cuentas fue ayudado, fue ministrado espiritualmente por el pastor Roberto Guaso. Se suponía que ese joven en esas emisiones había roto con los pactos. Ya lo que pasó después, ya solamente él lo sabe. No sabemos si rompió el pacto o no, porque en este asunto espiritual no hay medias tintas. O eres frío o eres caliente. O es sí o no, blanco o negro. No puede ser a la mitad. Si estás a la mitad, estás más bien del otro lado. Porque así es el aspecto espiritual, ¿no? Entonces, ya todo lo que sucedió después, no te sabría decir. Claro, ¿por qué ese caso toda la gente lo recuerda? ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, fue muy dramático. Bastante dramático, un chavo llorando y pues realmente sentía él la necesidad de platicar con alguien, sentía él la necesidad de pedir ayuda, se le ofreció ayuda de parte del parapsicólogo y la negó, dijo, no, yo no quiero ningún parapsicólogo ni brujos, yo quiero hablar con el pastor. Fíjate, él pidió al pastor, no fue que se le impusiera o lo que se acomodó, no, él pidió al pastor y pues se le vincula mucho con la de Juan Ramón. Tristemente se ha hecho por ahí un mito de que cayó una maldición sobre Juan Ramón y cosas así, que yo las niego rotundamente. Hasta donde yo sé, no existió nada de eso. Juan Ramón era una persona muy creyente, tenía una gran fe y era asesorado. Él platicaba mucho con el pastor Hugo Álvarez, quien era nuestro especialista en liberación. También acaba de fallecer el pastor Hugo Álvarez. Y pues había mucha comunicación. De hecho, me atrevo a decir que cuando falleció Juan Ramón, él ya había aceptado a Cristo, que es lo que se comenta, ¿no? Cuando tú dedicas tu vida, cambias todo lo que tienes por dedicarte a tus creencias, a Dios en este caso. Él había aceptado a Cristo con el pastor Hugo Álvarez. Hay una grabación en donde él renuncia a todas cosas malas que pudiera haber hecho y acepta a Jesucristo. Entonces, para los que son cristianos y saben de lo que estoy hablando, también saben que cuando hay una convicción, ¿no? Tú mides tu nivel de fe, tu creencia, desde el momento en que aceptas a Cristo y de ahí para el real, ¿no? Y Juan Ramón era una persona de mucha fe. Él era una persona católica. Creo yo que era practicante. También siempre evitaba involucrarse en asuntos de brujería y cosas así. Pues es que mira, cuando ya no hay alguien que se pueda defender, se pueden decir 1000 cosas, ¿no? Claro, desde luego. Muy bien, ¿cuántos conductores en total tuvo la mano peluda? Mira, oficialmente 2, que fueron Rubén y Juan. Y en el Inter, cuando se fue Rubén por primera ocasión, sí, hicieron algunos castings, hicieron algunas pruebas con varios locutores y acabó quedando Juan Ramón como el conductor designado. Sí. Juan Ramón, era el que sugería a quien hiciera prueba, les pedía, ¿no quieres probar para ver si...? Juan Ramón era, y no hubo quien convenciera
o por lo menos no era lo que ellos esperaban, por una parte. Y por otra parte, no era fácil agarrar la mano peluda, porque la temática a muchos les espanta, ¿no? A muchos les da miedo. Y cuando era un programa que apenas estaba comenzando, pues no era de que la gente se animara muy fácil. Entonces ya después que tuvo éxito, ya muchos, ¿no? Dicen que son los autores, los creadores, bueno, pues ese es otro rollo, pero la verdad es de que muchos no querían. El mismo Juan Ramón al principio no quería, por eso estaba buscando a alguien. Ya. Y se prestaba porque Juan Ramón terminaba su programa de los grandes de la salsa a las 10 de la noche. Entonces le dijeron, bueno, pues síguete con la mano. Y dijo, va, me sigo con la mano. Y de ahí para acá, ¿no? Claro, porque fue la época dorada, realmente, claro, ¿no? Cuando estuvo Juan Ramón Sáenz. Y después eran notas periodísticas en todos lados. Y eran referencias en documentales, en canales de televisión a nivel internacional que hablaban de la mano peluda. Fue todo un fenómeno de la comunicación en México. Sí, claro, sí. Precisamente porque siendo un programa de radio, se hizo tan famoso y pues la televisión tenía todo el rating, todo el pastel se lo llevaba a la televisión y una rebanadita ahí para la radio en general, pero entró la mano peluda y entonces esa rebanadita se convirtió, no sé, en un tercio tal vez. Siendo un programa de radio es hablar de palabras mayores. Claro, cuando tú ibas, o en general el equipo de trabajo iba a algún lugar a hacer esos controles remotos, cuando ustedes llegaban a sus casas, ¿ocurrían cosas extrañas? ¿O días después ocurrían cosas extrañas? ¿O nunca se mezcló lo laboral, lo profesional con el ámbito familiar? Yo procuraba no mezclar. No llevarte cosas. No llevarme cosas. De hecho, siempre lo asumí como parte de mi trabajo. Siempre lo asumí como que yo estaba ahí por alguna razón, pero es ahí. Algo semejante como lo que hace un actor cuando sube a escena, desarrolla su trabajo, llega a su casa y es un padre de familia, un hijo de familia. La vida normal. Una vida normal. Sí, no te voy a negar que cuando íbamos a casas en donde había poseídos o que la misma casa sí estaba muy densa, muy cargada, que tú lo sientes luego en lo que ves, tú percibes que hay algo raro, algo malo. Yo procuraba no acercarme a las personas que yo consideraba vulnerables en mi casa, ¿no? Esperaba yo que se me bajara, ¿no? Un poquito, sí. Como cuando llegas a un antro, bueno, antes se le llamaba antros, y se permitía fumar. Aunque tú no fumaras, llegabas a tu casa apestando a cigarro, ¿no? Claro. Y te tenías que esperar a que se te fuera el olor al cigarro y todo eso. Así algo semejante. Ya, muy bien. Cuando está ese boom, cuando todo mundo quería participar, cuando todo mundo quería y escuchaba la mano peluda, que habrá sido que en el año 2000, 2005, lo más fuerte, en ese periodo, sí habrá sido lo más fuerte. Del 2000 al 2005. Comenzaron a surgir programas de televisión que les copiaban prácticamente todo, ¿no? El que iban a algún lugar, el que aparecieran o que fueran rodeados el conductor de especialistas. O sea, era la mano peluda, pero en televisión. Ajá. Sí, más o menos. O sea, digo más o menos porque justo es lo que hacía la diferencia de la mano peluda y los programas de tele. Porque cuando llevas tele, estás obligado a enseñar algo. O sea, no puedes ir y grabar y no captar nada, como muchas veces nos pasó. ¿Por qué? Pues porque no salía nada. Los fantasmas no salen cuando tú quieres o cuando prendes la cámara. Los fantasmas aparecen cuando estás en el momento adecuado, en el punto preciso, y ahí lo captas. No es de que voy a una casa con una cámara y lo voy a captar. Entonces, yo es lo que noto y es lo que desde mi perspectiva pone o echa de cabeza a este tipo de programas, porque no es posible. No es posible que prendes cámara y ves fantasmas y tener la obligación de presentar cada 8 días algo y tú dices, bueno, es que con uno que capte ya. No, tienen que ser varios, porque para llenar 1 hora o 2 horas de programa necesitas una gran cantidad de contenido. La gente que se dedica a los medios te lo puede decir, ¿no? A veces toda 1 hora se reduce en 3 minutos o 2, 1 minuto. Claro, sí, no más. Y ya después se vuelve monótono, aburrido. ¿Qué necesitas para que esto sea atractivo? Pues echarle caña.
¿Cómo? Pues con gente que sabe hacer, fingir o dramatizar o qué sé yo. Comenzar a inventar los casos. Correcto. ¿No? En el caso de ustedes, ¿en algún momento alteraron algún relato? Pues no ha habido necesidad. No. Vamos, no competimos con nadie, no buscamos eso. ¿Cuál sería la necesidad en alguno de los motivos, no? Pues, la mano peluda transmitía el relato y seguía el relato. El que sigue, siempre el que sigue. Ya cuando la misma gente se agarraba de un relato como para seguirlo escuchando o repetirlo varias veces, pues ya nos dábamos cuenta que ese caso iba a ser espectacular. Nunca sabíamos cuál iba a ser el bueno, ¿no? Nunca sabíamos cuál iba a ser el más aterrador. Simple y sencillamente fluía el programa. Sigue fluyendo, ¿no? De ese modo. Ahora es un tanto diferente porque las redes sociales ya toman partido, ya toman un factor importante, ¿no? Pues sí, porque principalmente hay gente que tiene la oportunidad de grabar un fantasma, cosas que antes no. Ahora mucha gente tiene cámaras en su casa de seguridad y en las cámaras de seguridad Ahí aparecen. Claro, lo que antes era yo vi y te lo platicaban como una anécdota, ahora es lo vi y mira, aquí está el video o está la fotografía. Así es. Que esa es la gran diferencia a esta fecha, a este momento, ¿no? Así es. Nacho, al momento que ustedes hacían esa divulgación, hablaban con muchos especialistas, entrevistaban a mucha gente que llegaba a nuestro país y que venía a presentar un libro o que iba a presentar alguna investigación, desde luego que el efecto mano peluda era realmente que llamaba mucho la atención a todo mundo. Pero había un factor que a mí siempre me llamó la atención, que ustedes eran muy cuidadosos y no metían a cualquiera, sino que como de cierta manera corroboraban que realmente esa persona, ese investigador, ese especialista, cumpliera con los requisitos mínimos indispensables para poder hablar con el auditorio. Sí, Johanan, porque el tema se presta mucho a fraude, es decir, charlatanes hay en todos lados y muchas veces la gente se toma la molestia en llamarnos y decirnos: no, pues yo soy vidente, yo soy brujo, yo curo, yo sano, yo limpio, yo... Ajá. Pero regularmente nosotros nos damos a la tarea, cuando es necesario investigar de quién se trata, tomamos cartas, ¿no?, en el asunto. O simplemente desechamos ese prospecto como asesor, digamos, porque se prestaba demasiado para que la gente sea engañada. Y es lo que no queremos, ni ahorita ni en aquel entonces. Siempre nos fijábamos muy bien a quién íbamos a invitar, porque siempre hay gente que quiere sacar raja, ¿no? Dicen, bueno, voy a la mano peluda y pongo mi consultorio y cosas así. Claro. Y realmente puede resultar muy peligroso. Inclusive personas que llegan tratando de dar una nota muy alarmista. Ejemplo, yo pude predecir la pandemia, porque la pandemia y eso yo lo supe 2 años antes y así asado. Y yo a la gente que curo y a la gente que limpio siempre se van muy... O sea, agarran un tema que pudiera ser polémico, pudiera ser sensacionalista, pero lo único que buscan es vender sus productos, ¿no? Sus servicios. Así es. Muy bien. ¿En qué momento ocurre, Nacho, que pareciera que el programa de la mano peluda desaparece? Porque continúa. Pero la gente piensa que ya no, que desapareció, que fue una etapa muy bonita, muy linda de la mano peluda y no está más, pero sí está. Claro. Mira, hubo varios factores que coincidieron en ese momento. Uno de los principales fue que cuando Rubén terminó su etapa en la mano peluda, la segunda vez, porque él estuvo al principio, luego Juan. Cuando se fue Juan, regresó Rubén. A él le avisaron primero, antes que a nosotros, que se acababa la mano peluda. Pero en realidad no es que se acabara la mano peluda, sino que él había terminado su contrato en la mano peluda. Ah, ok. Y bueno, yo creo que eso ya fue un poquito plan con maña, porque tenía ya otro proyecto
en Radio Mexiquense. Exacto. En el Estado de México. Así es. Y entonces, pues dijo, no, pues yo aquí cierro, bajo la cortina y se acabó, ¿no? Pero los directivos de aquel momento nos dijeron a Gina y a mí, pues nosotros fuimos a preguntar, oye, pues ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar o qué? No. Si la Mano Peluda sigue. El único que se va es él. Realmente no sé si tuvo algún problema ahí con la gente de los directivos o si de plano ya querían que se acabara su participación en el programa. No sé razones, Johanan, para mí es difícil decir las razones, pero sí causó mucho daño, mucha merma, porque para empezar, Rubén no era la Mano Peluda. El mismo Juan no era la Mano Peluda. Pero pareciera que sí. Yo no soy la Mano Peluda, ni Gina es la Mano Peluda. Claro. ¿Te acuerdas que al principio te comentaba yo que la Mano Peluda tiene su propia vida? Sí. Yo me acuerdo que en algún momento yo sugería que te invitaran a ti a conducir la Mano Peluda. ¿Por qué? Bueno, de hecho, yo recuerdo que grabamos que tú ibas a hacer la propuesta con mi voz. Sí. Que correcto. Fuimos con un amigo ahí a Catlán, ajá, al estudio de grabación pues que ellos tenían, y ahí grabamos varias cosas. Sí. Lo que pasa es que ahí hubo varios factores. Para mí, tú eras un candidato muy fuerte, pero como en todas las empresas, hay como diferentes grupos, o sea, diferentes ramas, ¿no? Que compiten entre sí. Y en este caso, el grupo de Mario Córdoba, que era el director de planeación, era el que quería, estaba, digamos que, en la parte que aceptaba sugerencias, inclusive nos sugirió a Gina y a mí para que nosotros condujéramos la Mano Peluda en ese momento, ¿no? Hicimos el piloto contigo, pero al mismo tiempo, en otra de las líneas, el director se dio a la tarea de buscar a Rubén. Ah, ok. Y fue cuando llamaron a Rubén. Claro, porque ya lo conocían, ya sabía que había estado en esa primera etapa. O sea, ya tenía su carta de presentación súper bien, ¿no? Ajá, exacto. Claro. Y entonces ganó Rubén. Y así se quedó Rubén como el conductor en su segunda etapa de la Mano Peluda. Claro, que duró, ¿qué habrá sido? ¿Qué, 2 años, 3 años? No, sí fueron pues unos 6, 7 años. Oh, es decir, corto, sí. Hacíamos nosotros cuentas y Juan Ramón estuvo en la Mano Peluda 11 años. Y Rubén hizo 11 años en la Mano Peluda. Oh, mira. Sí. Y Gina y tu servidor, pues hemos tenido la fortuna de haber participado de esos 30 años, por lo menos en 24, ¿no? Imagínate nada más. Es toda una vida. Sí. Tú lo dijiste ahorita bien rápido, pero es toda una vida. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Claro. ¿Cuántas cosas no vimos cuando, pues, una vida nocturna? Es decir, terminábamos a las 12, 1 de la mañana, todos los días. Llega un momento en que ya el cuerpo empieza a reflejar ese cansancio, ¿eh? Sí, desde luego. Cosas que vimos, accidentes, apariciones. En cierta ocasión iba yo manejando hacia la casa y justo en una curva ahí en San Antonio, de repente yo iba en el carril de alta, una mujer de blanco, toda greñuda, desaliñada. Dije, ¿qué hace aquí? Y tú dices, bueno, es a lo mejor alguien indigente, ¿no? Que se atravesó la calle. Pero no veías ni por dónde. Es una parte donde hay como un muro, una parte levantada. Digamos que hacia el sur es levantado y hacia el norte es abajo. Entonces, ¿pero de dónde salió? La volteé a ver por el retrovisor y ya no la vi. Estuve a punto de arrollarla. O sea, a ese nivel. Varias cosas así, accidentes. ¿Pero hacia ti? No. O sea, si no, en tú general. Eras testigo de lo que pasaba a tu alrededor. Sí. O sea, viviendo, como decía la canción, ¿no? ¿Ves que viviendo de noche? Ves tantas cosas y son muchos años. Esto viene a colación de que haces el comentario de que se dice fácil, pero no, son infinidad de experiencias que realmente vivimos. A ver, siempre he escuchado algo de la Mano Peluda y no sé si es cierto. Que todas las personas que iban pasando, que a lo mejor estaban como en prueba para ver si funcionaban o no funcionaban,
no querían estar o entraban para ver si funcionaba y todo el rollo, pero que sucedían elementos, accidentes, veían apariciones, escuchaban cosas raras y se iban inmediatamente. Y se lo atribuían a la mano peluda. Eso es real. O sea, sí, es cierto. Es real, completamente real. Personas que tú decías, bueno, él podría ser la mano peluda, ¿no? Antes de que entrara Juan al quite, él mismo estuvo probando varias personas y acababan siempre pues bajándose del barco porque decían, no, esto no es lo mío, no me gusta. Y es que si tú lo analizas, necesitas comprometerte a tener que escuchar de demonios, de fantasmas, de cosas así, que pues si no estás preparado espiritualmente y no lo mentalizas de ese modo, es difícil que lo aceptes, ¿no? Claro. Pues sí, desde luego. Ha cambiado algo. De 1995 al 2025, 2026, ¿ha cambiado algo en cuanto a los temas? Bueno, ¿O mira, sigue todo igual? como ahora hay una gran exposición, hay demasiada gente que maneja el tema, demasiados influencers, algunos con experiencia, otros cero experiencia, pero son bien aventados. Eso exhibe un poquito el hecho de que pues ya la gente no se sorprende tan fácilmente. Pues sí. A veces la gente dice, no, los buenos relatos eran los otros, pero los relatos siempre han sido los mismos. Podemos escuchar testimonios, narraciones que le hicieron a Juan, y escuchamos narraciones que hacen actualmente o las que hicieron a Rubén. Todas van más o menos por lo mismo. Ahora, es cierto que hay temáticas que son muy repetitivas, ¿no? La aparición de la Llorona, que si la oyes lejos está cerca, que si la oyes cerca está lejos. Exacto. La vivencia de la subida del muerto, no sé, la manifestación de brujas. O sea, eso no cambia, eso siempre es igual. Siempre es igual. Lo que pasa es que de repente la gente se acostumbró a que había muchos gritos, ¿no? De los poseídos y esas cosas que sí son muy llamativos, pues la gente se pone así como en alerta y si andan buscando adrenalina, emoción, ahí se quedan. Ahora ya no se da tanto ese fenómeno porque tal vez ya les da pena ponerse en evidencia, como ya son las redes sociales, es muy masivo el asunto, es un cañonazo, Claro, cañón. exacto, sí. Entonces ya no se ponen en evidencia, sigue habiendo esa problemática, siguen sucediendo posesiones. Entonces, lo que sí ya no hay son tantos gritos, pero los relatos siguen siendo tan interesantes como antes. O sea, yo noche a noche me quedo sorprendido de las narraciones que a veces nos hacen, porque aunque sea la misma temática, tienen sus matices diferentes, porque no es lo mismo alguien que lo vivió en Querétaro o alguien que lo vivió en Veracruz. Claro. O situaciones así, ¿no? Cosas tan espantosas o a lo mejor del otro lado, no tan espantosas. Una vez nos marcó un joven que su vida le cambió en un hospital. ¿Cómo que te cambió la vida? Sí, porque mi mamá fue internada en el hospital y a la hora que la internaron, al lado había una viejita que estaba sola, nadie la iba a ver. Y tú sabes que en los hospitales, los de gobierno, está la obligación de que haya un acompañante. Así es. Por cualquier emergencia, cualquier cosa, para firmar o lo que sea, ¿no? Y no. Y que si necesitaba a la señora que le asistieran, que el cómodo y todas estas cosas que tú sabes, que picarle a hablarle a la enfermera, que se le acabó la solución. Y entonces este joven que iba a cuidar a su mamá, también le ayudaba a la señora, desinteresadamente, ¿no? Como un buen samaritano, una buena persona. Pues la señora, la viejita, salió del hospital y lo contactó y le regaló una casa. No me digas. Imagínate. Le regaló una casa. La viejita y quedó él como heredero. Y los hijos no podían creer, pero los hijos nunca se pararon ahí. Entonces tú dices, wow, qué historias, ¿no? Aquella historia de una persona que tenía un terreno ahí en Atizapán. Sí. Y estaban construyendo una casa. Hay un accidente, se muere el albañil que estaba construyendo la casa y la dejan ahí parada la obra. Luego quieren retomar la obra, contratan otro albañil, sufre un accidente, se fractura la columna. Y entonces dicen, no, pues no. Entonces se va ese albañil, contratan otro albañil y sufre un accidente, se cae de la escalera. Entonces dicen, no, es que esta casa ya está mal. Pues sí, desde luego. O sea, son historias que
es verdad, no hay gritos, pero son extrañísimas, son cosas raras. Y el chico que le dieron la casa, dices, wow, ¿no? Te comentaba yo al venir para acá de una persona que nos narró, trabajaba en un hospital psiquiátrico y de repente había un patio central en el hospital psiquiátrico en San Luis Potosí y vieron un haz de luz como si fuera un cañón, un cañón seguidor, ¿no? Un iris seguidor. Ajá, sí. Y entonces ella lo vio, se le hizo raro, le habló ahí al de intendencia o a otro compañero y lo vio, se salieron a ver qué era, la luz los bañó, de repente ellos perdieron la noción, se cayeron al suelo, se dieron cuenta que la luz esa les estaba afectando, gateando se salieron de la dirección del haz de luz, se metieron a como un pórtico que había ahí, el señor enfermó, ella perdió la vista de un ojo, ella regresó a trabajar y preguntaba por él, oye, ¿dónde está voy a inventar un nombre, Gregorio, ¿no? No, Gregorio, no. ¿Cómo que se fue? Sí, desde esa vez se fue al hospital y ya no salió. Qué de fuerte. La luz, sí, claro. Cosas así, dices, wow. Y como esto en muchas historias, ¿no? Una persona que va caminando en la calle y de repente se encuentra una cadenita, una medallita de un santito. No voy a decir el santito para que no haya afectación, ¿no? Y se encuentra una cadenita, se le ocurre ponerse la cadenita, va manejando y choca. Dice, bueno, pues ya es una coincidencia, ¿no? Y luego sigue manejando y se le abre el parabrisas. Dice, no manches, ¿qué está pasando? Se quita la cadenita, la roja y ya, todo normal. Mira. Esa cadenita, tú dices, ¿te encontraste la cadenita en la calle? Me la encontré en la calle. ¿Por qué la levantaste? Pues ¿quién la va a dejar? Pues se veía como que era de oro. Y la agarró y no sabes realmente por qué habían arrojado ese objeto, ¿no? A lo mejor porque era un objeto trabajado. Claro, desde luego que alguien le puso ahí una intención, energías malas, que por eso le pasó todo lo que le pasó a esta persona. Y esos casos, Johanan, para mí son casos interesantes. Aunque no haya gritos, vamos, yo lo que busco yo es que sean, pues que te cautiven, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí hubo en la etapa más fuerte de La Mano Peluda, yo recuerdo esos gritos. Sí. Esas vocecillas extrañas. Luego la música que ustedes le metían, los efectos, que en ocasiones era como como que había un de los efectos o de la musiquita que estaba muy arriba. Pero bueno, todo eso creaba una atmósfera donde tú te encontraras que te daba miedo. Claro, sí, no, eso no lo dudo. Pero sí te puedo comentar que cuando entró Juan, poco a poco fuimos quitando todos esos efectos. Dejábamos uno que otro ahí de vez en cuando, ¿no? Pero esa pista era una pista tipo feria del terror, que corría así, risas y la Llorona y todo eso. Lo fuimos quitando no por otra cosa, sino porque empezamos a tomar el programa más en serio. Ya no era visitar la casona del O sea, terror. ustedes mismos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que estaban logrando. No sé. ¿En qué momento fue cuando dijeron, aquí realmente tenemos un algo que tenemos que cuidar, proteger y que nadie trate de hablar de él? Cuando te das cuenta que hay personas que realmente tienen necesidad, una necesidad espiritual, que realmente están viviendo un acoso demoníaco, que están viviendo pues la tristeza de que un familiar se suicida. Claro. Y se sigue apareciendo, ¿no? Entonces, no puede ser que una persona nos narra con llanto, con mucho dolor, es que se murió mi hijo porque cuando yo llegué ya estaba ahí con una soga en el cuello y cosas así. Y en ese momento que entraran las risas, ¡ja, ja, 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 ja! Se nos hacía descabellado, se nos hacía como una burla. Yo sé que a mucha gente le gusta, ¿no? Y es más, ahora nos lo dicen, ¿por qué quitaron las pistas esas de los efectos? Era lo que impactaba. Pues sí, pero porque tú no nos has contado una historia. Porque a ti no te ha pasado. Claro. Si te pasara, entonces... No le gustaría que estuvieran ese tipo de sonidos. Yo creo. ¿No? Sí. Claro. ¿Qué te ha dejado? Muchísimo me ha dejado. Hoy por hoy estoy estudiando teología porque siento la necesidad de saber más, tener conocimiento que no necesariamente vas a encontrar en cualquier libro, ¿no?
Yo sé, hemos pues leído algunos libros de brujería, de encuentros con ovnis, cosas así, porque no dejamos de interesarnos en el tema. Pero realmente como mera documentación, o sea, no podemos ignorar que existe el espiritismo, ¿no? No podemos ignorar algunas metodologías que utilizaba Allan Kardec, no podemos ignorar algunas estrategias que hay para pues mover a la gente, el control mental y cosas así, pero solamente hay una forma de saber, pues buscando información. Entonces, claro, no hay más. Y es lo que hacemos, en realidad es lo que hacemos. Nosotros no nos metemos en cuestiones de brujería, no nos metemos en el sentido de que nunca me vas a oír a mí decirte que te hagas una limpia con ruda o con cualquier otra hierba, ¿no? Porque no es mi materia, ¿no? No es lo mío. Tenemos un asesor que él es el que sí puede recomendar y sugerir qué cosas hacer. Me refiero al maestro Soham, ¿no? Pero esa es su rama, no me voy a meter yo en su rama, claro, ¿no? Desde luego. Nosotros hemos estudiado un poquito teología, tanatología, y yo creo que pues todo se va conjuntando, va siendo una amalgama de varias cosas. Que sí es cierto, la mano peluda ha cambiado, sí ha cambiado, pero por necesidad. No, pero aparte también adaptándose a los nuevos tiempos. No se pueden quedar solamente en lo que ocurría en el 95, sino que todo va modificándose. Pero el interés de la gente ahí sigue. Sigue el interés de la gente. Me encantaría que hubiese más difusión y todo eso, pero bueno, ya es un aspecto que también tiene que ver con la institución, la empresa, ¿no? ¿Ya no es ahora prioridad del programa? Ya no, hay otras cosas más importantes. Sin embargo, pues es de los pocos programas vigentes de tantos años, ¿no? De los más longevos. Pues es que imagínate 30 años. No sé, bueno, en esa estación yo me imagino que debe ser uno de los más viejos, pero de la Radio Nacional yo creo que sí lo es, ¿no? ¿O habrá algún otro que tenga más tiempo? Pues hay programas como el de Maxim, bueno, sí. Hay algunos otros programas que tienen también sus añitos y pues gustosamente compartimos ahí micrófonos, compartimos cabinas y todo, ¿no? Claro. Es un referente de la radio en México. De eso no cabe duda. Y es también el referente para lo que actualmente se hace que hacen muchos youtubers. Que ustedes lo hicieron hace 30 años. Sí. Cuando muchos de ellos todavía no nacían. Sí, correcto. Me han invitado a algunas conferencias o me han invitado a algunas investigaciones así como grupales. Yo voy por sacar contenido, ¿no? Claro. Porque tanto Gina como yo nos pusimos a reflexionar, pues es necesario que también saquemos un contenido en el que pues nosotros seamos los curadores del contenido y creamos el concepto que es miedoteca, ¿no? Miedoteca. De miedo. De miedo, sí. Miedoteca MX. Y nosotros ahí lo que pretendemos es hacer una colección de historias, relatos, vivencias, experiencias. En algunas ocasiones hacemos grabaciones y cosas así. Y pues eso en la radio pues rebasa, ¿no? O sea, sería material que no sería consumido en la radio porque pues la radio, tú sabes, son las ondas hertzianas. Claro. Uh-huh. Y entonces aquí estamos hablando de video, estamos hablando de redes sociales prácticamente. Así es, y todo se ha modificado, pero yo creo que en la esencia, el testimonio de las personas, los relatos de ellos o de ellas, ahí nos damos cuenta que el misterio continúa y va a seguir. Y va a pasar otros 30, 60, 90 años y el misterio, la casuística paranormal ahí va a continuar, Nacho. No creo que cambie eso. No, yo creo que eso sí permanece, eso se queda, ¿eh? Eso se va a quedar siempre, esté o no la mano peluda, estemos o no Gina y tu servidor. Eso no cambia. Es algo que ya la gente lo trae muy adentro y fíjate que ahora con redes sociales nos damos cuenta de la gran necesidad de, por ejemplo, nuestros amigos paisanos que se van a Estados Unidos o a otros países, porque recibimos comunicación de cualquier país que tú quieras y nos platican las historias, nos platican lo que les ha pasado, lo que les ocurrió cuando vivían en México, cuando cruzaron el río Bravo, esas peripecias que tuvieron que pasar
al llegar al desierto y que los abandonaron y que apareció una persona que les ayudó. O sea, son testimonios infinitos. Claro. No acabas. Claro, desde luego. Para que un programa de radio dure tanto tiempo de misterio, eso no lo hemos visto. Y solamente es el programa La Mano Peluda. Porque sí puede haber uno de política con los principales periodistas de México y más en una estación tan importante como es Radio Fórmula. Pues desde luego que sí. Pero en este caso no estamos hablando de política ni nada de eso. Estamos hablando de misterio, estamos hablando de paranormal, estamos hablando de ese tipo de información, que es lo que a mí me llama mucho la atención, Nacho. Claro. Y qué bueno que sigue todavía. Pues sí, hasta mientras que el cuerpo aguante y la voluntad exista, dicen por ahí, ¿no? Claro. Ahora, en esta etapa en la que ya está Gina, estás tú, ¿cuáles han sido los casos más fuertes que ustedes han logrado recopilar, investigar y desde luego publicar? Pues mira, ya ahorita te he mencionado varios, te lo comenté así a grosso modo, pero hay varios testimonios que sí nos han dejado fríos, ¿no? Una persona que cuando la estaban velando se levantó de la caja, todos espantados y corrieron, ¿no? Y se bajó de la caja mentando, ya me quieren cafetear, hijos de la no sé qué, ¿sí? Y nadie se le acercaba. Se volvió a morir el señor. Lo vuelven a meter al ataúd. Te estoy diciendo al otro día, ¿eh? Lo vuelven a meter al ataúd. Y vuelve a despertar. Oye, ¿pero qué dijo el doctor? No, pues el doctor ya vio que no tenía signos vitales y se volvió a salir. Pero ya no se al siguiente día. O sea, ya no recayó al siguiente día. Duró una semana. La familia estaba conviviendo con él, pero él no comía, no bebía. Nada más estaba como zombie, literal. Hasta que de plano ya se murió. Y dijeron, vamos a enterrarlo de una vez. ¿En serio? Ya no se salga de la caja. Pues sí, porque eso estuvo muy, muy extraño. Esos casos que también nos han platicado de una persona que era muy mala. O sea, de esa gente que desde que los ves dices, este trae la muy pesadita, ¿eh? Y bueno, nos contaron una historia de un señor que era así, agrio, hojaldra, muy mamila. Nadie lo soportaba, tenía enemigos en todos lados, iba al súper, se peleaba, manejando no se diga. Pues nadie podía vivir con él. Bueno, pues el día que yo platiqué con una persona muy cercana a él y me dijo, ¿sabes qué me dijo mi papá? ¿Qué? Que le daban unas arrastradas en las noches. ¿Cómo arrastradas? Sí, estaba acostado en la cama y lo jalaban de los pies y lo llevaban por todos lados como si estuvieran trapeando. Ándale. Y él nada más quejándose, ay, 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 ay. Dice, pero ni así le bajó a su mal carácter, a su mal humor. Ni así. Y tú dices, wow. A veces me preguntan, ¿y qué es lo que a ti te da miedo? A mí no me ha pasado y espero que nunca me suceda. Pero lo que más me daría miedo sería sufrir un ataque de esos energéticos que realmente te golpean. Una historia de una persona que un familiar fue a visitar Bélgica y le encargó, oye, ahora que vas a Bélgica, te encargo, le dio ahí las especificaciones para que le trajera una baraja de tarot. No se dedicaba a eso, simplemente se lo pidió, se la trajo y aprendió a tirar el tarot, ¿no? Entonces resulta que con esas tiradas que hacía a compañeros de trabajo, a conocidos, familiares, luego le salían cosas terribles de que se iba a morir, de que se iba a morir su hijo, que iba a tener una pérdida. Y dijo, no, yo ya esto ya no. Voy a dejar eso por de lado, ¿no? Ya, mejor no. O sea, vio lo que estaba haciendo o los mensajes que le llegaban, dijo, mejor ya no. Y el día que dijo ya no, ese día la golpearon. Dice, sentí unos golpes, dice, literalmente me dieron unas nalgadas y me pegaron en la espalda. Dice, a mí me daba miedo hasta voltear a ver qué tenía. ¿En serio? Sí. Y a mí esos son el tipo de cosas que sí me podrían alarmar, ¿ves? Porque estos seres tienen una gran fuerza. Te podrían levantar a ti y arrojarte varios metros. O sea, si te quieren maltratar físicamente, lo logran. Lo podrían hacer. Lo podrían hacer. Afortunadamente, no es tan sencillo.
Necesitas también tú como que poner de tu parte, abrir puertas. Para que llegue a ocurrir eso. Así es. Mucho es el juego de la Ouija, que prácticamente muchos de los problemas que tiene la gente inician por jugarla, pero no es un juego. No, para nada. Es prácticamente una sesión espiritista. Y la gente lo ve tan inofensivo que lo agarran hasta de broma, ¿no? Nos han narrado historias en donde la gente, pues es como actualmente sería el chat GPT, ¿no? Exactamente, sí. Le preguntaban a la Ouija qué color ponerse de vestido, qué comer, así. Y la Ouija les respondía. Es cierto que existe una acción psicomotora en donde la persona misma es la que va pensando la respuesta y va como que mentalmente, sin darse cuenta, van proyectando lo que están pensando, A, B, C, sí, no, etc., ¿no? Pero sí, la Ouija tiene una acción que se mueve a través de energía. Sí hay alguien que te responde del otro lado de la Ouija y regularmente no es la persona que dice ser. Había una persona que llamó y que dice, es que yo me contactaba con Jesús. ¿Con Jesús? ¿Cuál Jesús? Pues Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Te contactabas a través de la Ouija con Jesucristo? Sí. ¿Y cómo sabes que era Jesucristo? Porque me dijo que era Jesucristo. Le dije, no, pues es que ellos te pueden decir lo que sea. Claro, te van a engañar. Acuérdate que Satanás es el príncipe de la mentira, el rey de la mentira. Y la gente lo puede creer. Y todo puede ir escalando. Y entonces es complicado, pero realmente la Ouija es uno de los instrumentos más utilizados para contactar a seres del otro lado. Y pocas veces, yo diría que nunca, es quien dice ser. Claro, y las cosas siempre terminan mal. Siempre. Muy bien, Nacho, para ir cerrando esta conversación, Nacho, sobre todo este trabajo tremendo que han realizado en La Mano Peluda, ¿tú crees que en algún momento pueda aparecer un programa que le haga la competencia a La Mano Peluda? Que tenga las mismas características, que tenga o alcance los mismos niveles de rating. Pues mira, yo considero que es difícil. Puede haber muchos intentos y créeme que los hay. Y se hicieron en su momento. Yo recuerdo que eran varias estaciones que trataron de hacer la competencia a La Mano Peluda. Exacto. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que estando en otra estación de radio, con el Brujo Mayor, quisimos hacer una Mano Peluda. Porque ya estaba La Mano Peluda en sus primeros años y vieron que era un hitazo, ¿no? Y en el programa del Brujo Mayor dijimos, ¿y si empezamos a hacer relatos igual? A ver, el Brujo Mayor... Antonio Vázquez. Sí, porque ahora ya ves que ya hay otros brujos mayores. Ah, cierto, sí. No. Es Antonio Vázquez Alba. Así es. Okay. Perdón, sí, tienes razón. Y ahí es que para mí siempre fue el brujo. Sí. El de nuestra generación, sí. Sí. Y era muy bonachón, me imagino que sí lo conociste. Sí, sí. Y quisimos hacer algo así como La Mano Peluda. Pero no, nunca le llegamos ni a los talones. Siendo el brujo, ¿no? O sea, digamos alguien especializado. Que la gente lo ubicaba, sabía en quién el mundo era. Paranormal. No pegó. No pegó. Se quiso hacer algo semejante en otra estación también muy popular de música grupera, con un gran locutor, Enrique Guzmán, un locutor también pues de la época. Y él hizo algo de Las Noches del Chupacabras, un rollo así. Y pues ahí más o menos iba, pero nunca le llegó a La Mano Peluda. Acaban, pues, no funcionó, bye. Y La Mano Peluda, no sé si porque somos muy tercos o porque la empresa ha confiado demasiado en el proyecto Mano Peluda. Claro. Y seguimos, porque hay como todo, ¿no? Hay altas y bajas. Claro, yo escuché a varios compañeros en algún momento, ya hace tiempo, que decían que el dueño le encantaban esos temas y que uno de sus programas favoritos era La Mano Peluda. ¿Era cierto? Cierto, muy cierto. Don Rogelio Azcárraga, en paz descanse, siempre en las comidas de fin de año, en la cena de fin de año, siempre mencionaba, tenemos muy buenos programas. Él tenía la voz así muy dura, ¿no? Está La Mano Peluda, está. Y luego comentaba que las emisoras de, por ejemplo, de Estados Unidos o del interior de la República, aunque no pertenecieran al grupo, compraban programas porque querían comprar La Mano Peluda. Entonces, astutamente decían, bueno, sí te vendo La Mano Peluda, pero me tienes que comprar un paquete de 2, 3 programas más. Ándale. Ajá. Mira, qué bien. Sí,
O sea, sí, realmente a él le gustaba. Es que era una persona 100% de radio. Y él le gustaba la mano peluda. Y luego pasaba y nos decía, espántenlos, espántenlos, decía. Y cosas muy interesantes que sucedieron. Qué cosas. Son muchas satisfacciones, Sí, ¿no? sin lugar a dudas. Tanto para ustedes que lo hacían como para nosotros que en algún momento lo escuchábamos. Recuerdo que en una ocasión, no sé por qué motivo, pero era una semana con lo mejor de la mano peluda. Eran programas especiales. Eran vacaciones. Sí, pues yo creo que sí, pero yo los grababa y tengo así, deben ser 2 o 3 temporadas de programas especiales. Y en uno de ellos, que ya abordamos de él, el caso Josué, que es el que ha marcado, yo creo que es el caso que más marcó a la mano peluda y por el cual mucha gente que a lo mejor no conoció o no escuchó a Juan Ramón Sáenz o a Rubén García Castillo, y que a lo mejor lo ha leído o que a lo mejor todos los audios que están colgados en YouTube, a lo mejor ahí sí, pero en vivo no lo escucharon, ¿no? Pero que ahora saben perfectamente que existe la mano peluda por el trabajo que están haciendo ahora ustedes. Pero también saben que existe la mano peluda por las intervenciones en televisión y que vemos los videos que hay en todos lados, sobre todo de Juan Ramón, porque Rubén como no era mucho de entrevistas y todo eso, ¿verdad? No, Sí. no, como que no le gustaba. Sí le gustaba, pero vamos, no había ese acercamiento hacia él como lo hubo con Juan. Ah, ok. Sí, sí. Ya. Sí, porque... Juan Ramón tenía su chispa, era muy carismático. Sí. A todo el mundo le caía bien, a todo el mundo enamoraba. Sí, tenía una voz muy cálida y acompañaba bastante bien las narraciones, las historias. La gente pues se abría con él, ¿no? Además que él era de profesión abogado, criminólogo, decía él. No sé si realmente era criminólogo, pero pues él decía que era su gancho, ¿no? Utilizar preguntas y repreguntas y cosas así. Pero bueno, la mano peluda no se puede entender sin tu trabajo, sin el trabajo de Gina, de Juan Ramón, de Rubén y no sé qué otra persona. Pero ustedes son como que las caras visibles de este programa. Y no se puede entender este programa si no se menciona la historia de cada uno de ustedes. ¿En el equipo de trabajo se llevaban bien? ¿O había rencillas? ¿O había de, no quiero saber nada de ti? No sé, ¿algo así? No, nada. Todo bien. Todo fluía muy bien. Sigue fluyendo muy bien. La comunicación entre Gina y yo es muy buena. Era muy buena la comunicación entre Juan y Gina. Era buena la comunicación entre Gina, Rubén y yo. Al principio hubo ciertas fricciones porque pues la gente cuando regresó Rubén, pues todavía no lo entendía, ¿no? Son dos estilos diferentes, claro, completamente diferentes. Y eso es lo que la gente tenía que asimilar, y hizo poco a poco y cosas así. El propio carácter de claro, Rubén era, cuando se molestaba era muy, muy enérgico, ¿no? Y no hubo problema, ¿no? Yo considero que no hubo problema, por lo menos no de nuestra parte, que esencialmente somos el equipo. Es decir, ha habido gente que entra y gente que sale, gente que entra y sale. Lo normal, claro. Pero los que siempre hemos estado ahí, pues somos Gina y yo, el maestro Soham, que ya también lleva sus buenos años. Claro. Y Daniel Romo, que nos apoya en la ufología y todas esas cosas. Sí. Pero de ahí en fuera, no. Y yo luego veo impresionantes declaraciones que dicen, yo cuando trabajé en la mano peluda o cuando estuvimos en... ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Que nunca te vi, ¿no? Mira, yo participé en la mano peluda. Si fueron 3 ocasiones, creo que fue mucho. 1 fue en vivo, en el estudio, y 2 vía telefónica. Y siempre hablando de ovnis, ¿no? Pero cuando falleció Juan Ramón y luego cuando falleció Rubén, bueno, hay una cantidad de personas que dicen, es que yo era amigo íntimo de Juan Ramón y yo me iba a tal cantina y me iba a comer aquí, me iba a ir... Dices, ¿cuándo? Sí. Eso es mentira. Pero de repente todo mundo se colgó de que todo mundo los conocía. Sí. Y no es, bueno, yo creo que no es cierto, porque si hubiera sido cierto los hubiéramos ubicado.
sabríamos perfectamente quiénes eran, de qué hablaban y qué casos presentaron. Nadie sabe ni quién era, ¿no? Y te pasa a ti mismo, pues. Sí, claro, sí. Yo he visto declaraciones de personas que dicen, no, es que el equipo que hacía con Juan Ramón. Y yo, ¿cuándo hiciste equipo? Entonces yo concedo el beneficio de la duda a esas personas que, pues cuando Juan estuvo en la tele, que tampoco fue mucho tiempo, que participaba en Ventaneando unas capsulitas y cosas así. Sí. Y en el programa de la mañana del Canal 13 también, que le ayudaban con algún video o alguna cosa así, pues puede ser que por ahí, ¿no? Pero como dicen que eran súper amigos y que iban a... No, yo no lo creo. No lo descarto porque pues tampoco era dueño de la vida de Juan, ¿no? Él tenía su vida y nosotros la nuestra. Pero al menos del programa sí estabas enterado de qué. Todo. Ahí sí me puedes preguntar lo que quieras del programa y te puedo decir que no existen esos casos de... Los archivos secretos. Sí, lo que nunca se quiso decir, no, jamás. Todo así voy a rotular, lo que nunca se dijo de la mano peluda. Pues, ahora sí, por ejemplo, podrías hacerlo. Claro, exacto. Porque ya hemos aquí ventilado algunas cosas. Sí, exacto. Que no habíamos platicado en ningún otro lado, porque no me lo habían preguntado, ¿verdad? Sí. Siempre hemos dicho que cuando sacan esos rumores, ¿por qué no me preguntan a mí o por qué no me preguntan a Gina? Que somos los que estamos aquí. Los que están ahora, claro. Ajá. ¿No? Y siempre hemos estado ahí en el programa, ¿no? Sí. Si alguien sabe de la mano peluda... No, pues son ustedes, ¿quién más? Ahí está, ese es el punto. Claro, muy bien. Me restan 2 preguntas. Una de ellas, ¿la mano peluda nació de la mano pachona de Víctor Manuel Barrios Mata? ¿Es cierto? Es cierto, sí. Pero la mano pachona era una sección, no era un programa. Okay. Era una sección en un programa de radio. Así es. La fórmula de la noche, concretamente, así se llamaba el programa, y tenía varias secciones, invitados, pero para hablar de medicina, de salud, el cuarto camino, cosas así. Pero era una simple sección y que fue desechada por el mismo Víctor Manuel Barrios Mata porque no le gustó lo que vivió ya. ¿Le daba miedo o qué? Le daba miedo. A mí me lo dijo así, no, es que eso te trae muy malas energías, no, eso no lo voy a hacer. Y así de plano, yo, pues bien, nunca se imaginaron el éxito que iba a tener, nunca se lo imaginaron. Pues sí. Y por eso ahora salen muchos hijos de la mano peluda o muchos dueños o no sé qué. Claro, sí. ¿Qué herencia dejas para la radio en México, para los medios de comunicación? Y que vemos que en algunas universidades, algunos profesores ponen el ejemplo de la mano peluda, así como lo ponen en los impresos. Uh-huh. La revista Alarma, ¿te acuerdas de la revista Alarma? Claro. De los crímenes y todos los que los ponían en la... Ándale, exacto, que esa es la frase clave de esa revista. Ajá. En radio ponen la mano peluda. Wow. Y es increíble eso. Wow, pues sí, me gusta la idea de saber que todavía hay personas que aprecian la radio, todavía hay personas que enseñan radio y pues lamentablemente ya las circunstancias no se prestan como para continuar con radionovelas y cosas así. No, ya no. Porque enriquecen demasiado la mente, que te liberan tus pensamientos, te ayudan a imaginar episodios, te ayudan a imaginar momentos, situaciones. Y ahora eso se ha ido terminando. Afortunadamente la mano peluda permanece con ese tipo de historias, relatos de misterio, terror y suspenso. Ahí está. Pues muy bien. Pues Nacho, qué gusto que hayas estado aquí con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que vengas a Encuentros Extraordinarios. Gracias. O vengas con algún otro de los compañeros que forman parte de la Insólita Labs, porque creo que es importante siempre mantener vigente ese espíritu de que las personas puedan hablar, puedan expresarse, puedan describir lo que les está ocurriendo. Y qué mejor ejemplo que es la mano peluda, que ha logrado sobrevivir y está ahí. Uh-huh. Y seguramente estará más tiempo, muchos años más, ayudándonos a entender de que el misterio existe, de que es real, que es auténtico y que son millones de personas que viven a diario o de vez en cuando algo. Porque a todos nos ha pasado algo, Nacho. Es correcto, sí, yo te agradezco mucho la invitación. Gracias porque me permites abrirme y explayarme libremente y te lo agradezco. Difícilmente encuentras personas que gusten de platicar de la temática.
A mí también me apasiona el asunto de los ovnis, me apasiona el asunto de las experiencias cercanas a la muerte. Hay tanto que platicar y que contar que ojalá se repita la ocasión. Claro que sí. Invita a la gente que te mire en estos momentos, dónde, cuándo, a qué hora te pueden escuchar, tus redes sociales, de favor. Ok, claro que sí. Bueno, La Mano Peluda se transmite de lunes a viernes en la 1470 de 10 a 12 de la noche y en su repetición a las 12 de la noche en Radio 1, 104.1 y 1500. Y también nos pueden seguir en Miedoteca MX, en YouTube, en Facebook, Instagram, X y todas las redes que te imagines. Perfecto. Así que denle seguimiento, estén muy al pendiente de todo el trabajo tremendo que están realizando ahí a través de las redes sociales y desde luego a través del mítico programa La Mano Peluda. Ahí está. Nacho, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, han escuchado ustedes a Nacho, que, híjole, son esas historias tremendas, son esas historias que cuando las escuchamos en vivo nos erizaba la piel, pero queríamos conocer, queríamos escuchar todo, queríamos estar en esos recorridos. Recuerdo cuando yo era un niño, bueno, no tan niño, ya joven, que yo me emocionaba y yo decía, yo quiero, a mí me gustaría estar ahí, y no me despegaba de un radio así chiquitillo que tenía. Y ahí estaba muy al pendiente de todo lo que se aseguraba. Y después, con el tiempo, cuando la tecnología lo permitió, grababa algunos de esos programas. Que ahora usted los puede encontrar, mucho de ese material los puede encontrar en las redes sociales, ahí sobre todo aquí en YouTube o aquí en Spotify. Ahí va a encontrar muchos de esos relatos, de esas historias que formaron parte de este mítico programa La Mano Peluda. Así que bueno, pues han conocido ustedes todo lo que había en las entrañas de este programa y yo los invito para que estén muy al pendiente, desde luego, de que lo escuche en vivo, que lo escuche y lo vea también a través de las redes sociales de La Mano Peluda. Los invito también para que a través de Spotify ustedes le den seguimiento a Encuentros Extraordinarios, porque está la versión sin censura en Spotify. Y recuerde, en YouTube estoy como @Encuentros Extraordinarios y en Spotify como @Encuentros Extraordinarios. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast de Encuentros. Gracias. Hasta la próxima.